Que la paz del Señor reine en sus hogares, queridos hermanos, y bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy martes de la 16ª semana del tiempo ordinario vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo en el capítulo 12, versículos del 46 al 50. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: «Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que esté en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Encontramos ahora un evangelio que hemos leído precisamente hace poco, la semana pasada, para la festividad de Nuestra Señora del Carmen, pero que también ahora entra en concordancia con lo que hemos visto en el evangelio del día de ayer lunes. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de que Jesús, una de las cosas que estaba reclamando a mucha gente en el evangelio del día de ayer es la falta de conversión por la poca escucha de su palabra que nosotros muchas veces hacemos para con la palabra de Dios. Y ahora Cristo, cuando saca esta parte del mensaje, nos hace y nos pregunta: ¿quiénes son mis hermanos? Nos hace esta pregunta: ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mi madre? Y él mismo se responde: son todos aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre, son todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Eso es lo que nos dice el Señor. ¿Y acaso no es eso lo que también Él estaba exigiendo precisamente el día de ayer? Entonces, queridos hermanos, ¿cuál es la clave de este evangelio en consonancia con el de ayer? La importancia de la escucha de la palabra de Dios y sobre todo de la puesta en práctica de esa palabra, porque de lo contrario la palabra va a quedar como una letra muerta. A veces a nosotros nos gusta demasiado tener la palabra de Dios mucho en nuestra boca, incluso a veces en nuestros discursos, en nuestras predicaciones, en nuestra forma de hablar. Y sí, está bien, es parte fundamental, pero todavía más fundamental es la aplicación de esa palabra de Dios. Porque sin la aplicación de la palabra de Dios, entonces de nada sirve lo que nosotros digamos, nuestra escucha, si no la aplicamos. Si no, veamos precisamente a alguien que conoce la palabra de Dios, la sabe incluso mejor que cualquier ser humano, pero no la puede poner en práctica. El maligno, el demonio, él conoce mejor que incluso nosotros la palabra de Dios. En las tentaciones que le hizo a Jesús, le sacó muchas veces precisamente la Sagrada Escritura. El diablo conoce perfectamente la palabra de Dios. Él mismo la logró decir y mencionar a Jesús. Pero, ¿cuál es el problema? Él es incapaz de poner en obra esta palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Lo mismo también nosotros. ¿De qué nos sirve escuchar la palabra de Dios y hablarla si no va acompañado con nuestras obras, con la práctica de las palabras de Dios, sin cumplir la voluntad de Dios? Entonces todo lo que nosotros hacemos de parte de la palabra de Dios es infructuoso, es inútil, no tiene ninguna finalidad. Entonces, queridos hermanos, ¿qué es la lección que nos deja ahora la palabra de Dios? Aprendamos a cumplir la voluntad de Dios. Aprendamos a hacer fructífera la palabra de Dios. ¿Gracias a qué? Gracias a nuestras acciones, que deben de estar llenas de su palabra.